9:54 y ya pocos usan mascarillas en las calles o en el transporte público, pero algunas ex autoridades de salud, piden que esto se revierta y volvamos a las ya pasadas medidas sanitarias debido al fuerte aumento de casos COVID-19. En las últimas 2 semanas se registró un aumento cercano al 30%. Estamos con uno de quienes pide reconsiderar las mascarillas, el ex ministro de Salud, don Jaime Mañalich. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Estupendo, Rafael. Muy contento por el resultado de ayer de la Teletón. Creo que fue un hecho magnífico todo lo que pasó ayer, desde el reconocimiento del presidente de la República, la transparencia de lo que significa la Teletón, a este verdadero plebiscito, ¿no es cierto?, de la ciudadanía que dice nosotros queremos que esto continúe a través de su voto, que es la donación concreta que alcanzó, probablemente va a alcanzar los 40.000 millones al final. La transición de don Francisco, creo que para él, yo fui miembro del directorio de la Teletón, creo que para él es una cosa muy importante lo que ocurrió ayer. Y bueno, un aire de esperanza, de unidad nacional en un momento tan difícil y tan difícil también financieramente. A lo suyo. Sí, iba a decir que compartía plenamente lo del hecho de que, teniendo una perspectiva económica tan compleja, el hecho de que haya recaudado de inmediato la cifra propuesta es un muy buen augurio de los tiempos que vienen para la Teletón. Y insisto, como antiguo miembro del directorio, siempre vi a Mario muy preocupado de esta transición, claro. ¿Qué va a pasar después de mí con esta obra gigantesca que, en mi opinión personal, no lo digo con exageración, debería ser candidata al Premio Nobel de la Paz? La Teletón como una obra de Chile y Latinoamérica, ojo, no solo de Chile. Pero en fin, dejando esas ilusiones en el camino, yo creo que el resultado de ayer es magnífico y todo fue realmente extraordinario. Felicitaciones a ese tremendo equipo y a Mario en particular. Respecto a la pregunta o al comentario que tú haces, bueno, en varias notas llegué temprano por la admiración que te tengo, Rafael, para ver bien. Muchas gracias. Inmerecido. Llegué temprano y, como tú decías, mostrando en algunas de las notas, mucha gente anda con mascarilla todavía. Y me parece que nosotros no hemos aquilatado bien lo que significa históricamente esta pandemia en la historia de la humanidad. Correcto. Así lo digo. Las pestes, como se llamaban antes a las pandemias, han marcado la historia de la humanidad, han cambiado la historia muchas veces. Atenas cayó en la guerra contra Esparta por una peste, y así sucesivamente, ¿no? Y en ese contexto, cuando uno mira el balance hasta hoy día, en el que tenemos 640 millones de casos documentados en el mundo, en una población que alcanza casi a los 8.000 millones, probablemente el número de casos real se acerca a los 1.500 millones de personas por el subconteo. Tenemos 6,6 millones de fallecidos en el mundo. Probablemente, insisto, como se ha calculado, son mucho más de 15 millones. O sea, eso convierte a la pandemia del COVID, que no ha terminado, como ha dicho todas las personas, incluso la autoridad máxima de salud en el mundo, probablemente en una de las peores pestes en la historia de la humanidad, y no ha terminado. Y por eso estamos aquí, porque nosotros quisiéramos, ya estamos aburridos, ¿no es cierto? Queremos ya tranquilizar. El costo de esta pandemia en términos de educación, de miseria, de discriminación, ha sido gigantesco y va a ser muy difícil saldarlo. Pero la verdad es que estos virus, en cuya evolución nosotros tenemos alguna responsabilidad, porque son parte del cambio climático. Esto de que nos acercamos a ecosistemas, rompemos barreras, claro, ¿no es cierto? Y nos acercamos, o virus que están normalmente en otras especies, murciélagos en este caso, se acercan y nos enferman. En ese sentido, yo creo que efectivamente la situación que tenemos en Chile no es buena, están subiendo rápidamente los casos, tenemos nuevas variantes, tenemos una positividad que se acerca al 20%, o sea, 1 de cada 5 exámenes sale positivo, pero, lo que quiere decir que... O sea, perdón, doctor, ex ministro, hay un punto en el que yo me quiero detener. Esa positividad de 20%, de hasta 30%, la otra vez en 2 semanas tuvimos un alza de 60% en algunos lugares, pero eso es claramente una cifra menor de la real, porque yo ando con un test de COVID en mi mochila. Y si me hago el test y me resulta positivo,
¿Cuál es el incentivo a comunicarlo a las autoridades de salud? Bueno, efectivamente, el test de antígeno. El test de antígeno, ¿no es cierto?, que en el fondo revela la presencia de una parte de la superficie del virus. Y en ese contexto, el test de antígeno es muy eficiente, tiene un poquito menos de sensibilidad, pero en la práctica la mayoría de la gente que tiene sospecha de estar enfermo por COVID hoy día se hace un test de antígeno y muy poca gente lo reporta. O sea, salvo que quiera acudir al trámite de licencia médica, ¿no es cierto? Necesito licencia médica por COVID. Y por otra parte, en la medida, como dije alguna vez yo y fui tan criticado, pero que ha resultado completamente cierto, el virus se vuelve más buena persona, o sea, produce menos enfermedad. El concepto es perfecto, la elección de términos quizás fue un poco discutible. Pero en fin, uno trata de explicar lo mejor que puede con todas sus limitaciones, pero en el hecho tenemos un virus que incluso en gente que no se ha vacunado en algunas partes del mundo, China por ejemplo, produce menos enfermedad grave y menos muerte. Entonces en ese contexto, si yo lo que tengo hoy día es un pequeño resfrío, no sé si es un virus de la influenza para influenza o los niños un virus sincicial respiratorio, perdón, pronuncio bien, que ha subido tan violentamente y no me hago el test, digo ya mire, va a pasar con algún medicamento. Efectivamente no tenemos una visión de lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico, porque la positividad que tenemos hoy día habla de que hay una infinidad de casos no diagnosticados. ¿Y qué es lo que significa esto? Que esas personas que son casos activos que no están documentados como tales, no toman las medidas, no andan con mascarilla y contagian a otros, y eso significa que en días más vamos a tener más hospitalizados, ya está ocurriendo que hay más hospitalizados en las unidades de tratamiento intensivo, más fallecidos, desgraciadamente, y por eso es fundamental, en primer lugar, que la gente se vacune. Dogma. Si usted no se ha vacunado, la última dosis tiene 6 meses o más, vaya y vacúnese con la vacuna bivalente que está ofreciendo el Ministerio de Salud muy adecuadamente para mayores de 70 años ahora, o con la vacuna que había antes, también sirve. Y segunda medida, use mascarilla. Y yo sostengo que hay que volver a hablar a la gente, porque hay corresponsabilidad, no es solo mire que el gobierno, no. Aquí esto no es un tema político, es un tema sanitario. Señor, señora, usted que va a andar en el metro, que va a andar en la locomoción colectiva, usted, cajero de supermercado, use mascarilla, porque el riesgo de que enferme con el uso de mascarilla se reduce dramáticamente. Señor Mañalich, aclaremos unas cosas. El virus se ha vuelto mucho más contagioso y mucho menos violento en su manifestación. Eso es un hecho. Yo, en marzo, cuando estaba en Ucrania, me contagié de COVID y dentro de todo fue como una gripe fuerte. Tuvo un par de días en que fue como una gripe fuerte, que me sentí mal, con un poco de dolor de cabeza, pero seguí trabajando, etc. Hoy por hoy conozco gente que se da cuenta que tiene COVID porque se hace el test de antígeno y se siente medio resfriada. Es decir, las variantes que han ido surgiendo son menos violentas. Sin embargo, son mucho más contagiosas, que era la pesadilla original. ¿Se acuerda de que se pusiera más contagioso pero igualmente violento? Ahora, como los virus tienden a hacer eso, para no matar a su huésped, digamos, se vuelve. O sea, el concepto de nicho ecológico. Claro. A mí me interesa, virus, suponte tú que pensara como virus. A mí lo que me interesa es este señor Cavada que está aquí en Ucrania, que por suerte no te contaminaste de plomo o de plutonio, ¿no es cierto? Como podría ser, ya, de COVID, te contagiaste. A mí me interesa que él no se muera y que efectivamente contagie a la mayor cantidad de gente que pueda, o sea, que no esté demasiado enfermo tampoco. Claro. Y esa ha sido la evolución natural de la mayoría de estos virus respiratorios. De hecho, teníamos virus de coronavirus, estos tipos, 4 tipos de virus diferentes que aparecieron en algún momento en la historia de la humanidad antes de la aparición del SARS, del 2003, que tenía una letalidad del 10%. Claro. Ahora, en esos términos, este es un proceso bastante exitoso. La peste negra mató, proporcionalmente hablando, más que la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos, provocó una debacle en el mundo. Un tercio de Europa. Claro, entonces, ¿cómo es posible que habiendo la humanidad recorrido un camino tan largo, bastante exitoso en esto, haya gente que todavía esté convencida de que las vacunas
tienen grafeno, provocan magnetismo o nos insertan un chip subcutáneo, digamos. Bueno, efectivamente, cuando yo hablo de estas cosas a través de Twitter, por ejemplo, la mayor animadversión, agresividad, yo la recibo de los grupos antivacunas o gente antivacuna. Dichoso, yo tengo como 4 grupos. Pero en fin, y en ese contexto, yo creo que en Chile somos más afortunados. La cultura de vacunas es muy fuerte, la gente tiende a vacunarse, resiste poco a la idea de vacunarse, y en ese sentido que la vacuna sea obligatoria o no, por ejemplo, para las vacunas legalmente obligatorias, no tiene mayor importancia, claro, porque las mamás van a vacunar a sus niños de polio o de lo que fuera, de todas maneras, para qué hablar de meningitis. Y en ese sentido yo creo que aquí hay un ruido mundial de grupos más bien fanáticos antivacunas, que en Chile no tiene mucha importancia. Yo creo que el motivo fundamental porque la gente tiende a no vacunarse en Chile es por desidia, o sea, no tuve tiempo, no me dieron facilidad en el trabajo, lo que también es bastante serio, y por otra parte porque ya pasó, en fin, y la enfermedad ya no es tan grave. Si hubiera percepción de peligro, que no se debe crear artificialmente, ojo, sino con una percepción de peligro real, yo tengo un familiar, varios que fallecieron, qué sé yo, la gente se vacunaría de todas maneras. En ese sentido, aprovecho estos minutos contigo para decir, mire, antes de que el Ministerio dé ninguna instrucción, vaya y vacúnese. Use mascarilla. Ya hemos aprendido durante casi 3 años hablamos de términos que no conocíamos al principio, de ¿no es cierto? Contagiosidad, tasa de ataque, PCR, antígenos. Hoy día ya estamos de alguna manera informados, culturizados. Y la decisión depende fundamentalmente de usted. Y yo le digo como consejo, si se sube al metro, yo me subo al metro todos los días, la gente, la mitad más o menos, anda con mascarilla. 60-40. Y en transporte público, en buses, digamos, donde yo no me subo normalmente porque no tengo necesidad, yo diría que más de 2/3 de la gente, en fin, en esos trayectos. Y eso está bien, vuelva a hacerlo. Y yo creo que el Ministerio debería hacer, en primer lugar, una campaña de marketing. O sea, esto que se dice, hacemos un fuerte consejo a favor de usar las mascarillas, en este o en este contexto, hacerlo más fuerte, hacerlo con una comunicación. Si hay que establecer o no una obligación de vacuna... ¿Hay que volver al permiso de movilidad dependiente de la vacuna? Yo pienso que el brote que tenemos ahora va a ser un brote que va a aumentar a más de 10.000 casos, ¿no es cierto? Como lo han dicho varios epidemiólogos, pero que es poco probable que produzca una crisis sanitaria en el sentido que haya que parar las escuelas o que los hospitales se llenen, etcétera. Hay muchos otros virus respiratorios que están siendo problemas, sobre todo para los niños pequeños, donde la hospitalización, sobre todo por sincicial respiratorio, está aumentando mucho. Y en ese sentido yo creo que las medidas tienen que ser proporcionales. ¿Qué creo yo que es proporcional hoy día? Una persona que está expuesta a la respiración, no como nosotros que estamos lejos, a la respiración de otro, a menos... hora punta, a las 6 de la tarde, que uno está a esta distancia. Exacto, o sea, y no puede evitarlo, porque claro, no podemos disminuir la gente que va en el transporte del metro, produciríamos una crisis en el trabajo tremenda. Yo diría, mire, si usted va a estar en contacto con muchas personas porque está atendiendo un restaurante, porque atiende público en una oficina, porque está insisto, va al transporte público, en ese tiempo use mascarilla. La gente está acostumbrada. Hay gente que cuando se sacó la mascarilla decía, me siento incómodo, yo quisiera seguir usándola, me daba hasta un poquito de calor. Cierto, también gente decía que le costaba respirar. Yo no repondría la mascarilla en las escuelas. Creo que con la primavera, con las ventanas abiertas y con el daño educacional que produjo la pandemia, que en mi opinión es de muy difícil recuperación. A nivel mundial. Volver a mascarillas en la escuela, yo creo que hoy día no es una medida necesaria. Señor Mañalich, yo quiero detenerme en uno de los puntos que quizás es los que abre más interrogantes. Sabemos muy poco todavía del long COVID o del COVID largo. Hay gente que insiste que es una patraña, lo cual a mí me da una mezcla de ira y risa, digamos, porque tengo casos de familiares muy cercanos que después del COVID le descubrieron trombos en los pulmones.
y me enteré de que no es poco frecuente, que es muy frecuente. ¿Para qué hablar de esta llamada niebla mental? De que se nos olvidan cosas que antes no se nos olvidaban a los que pasamos por el COVID. Y un sinnúmero de secuelas que todavía estamos investigando. A nivel nacional y mundial, ¿cuánto va a demorar este estudio y el diseño de estrategias para controlar esto? Porque claro que a uno se le olviden cosas, se arregla con el tiempo, uno lee, vuelve a leer y se va uniendo de nuevo esas carreteras neurológicas. Pero que uno tenga trombo en los pulmones y que sea mayor, un adulto mayor, más de 80 años, es una combinación peligrosa, uno se puede morir por eso. Las estimaciones respecto a la incidencia de COVID prolongado, long COVID, oscilan entre un mínimo de 10% y un máximo de 50%. O sea, en el mínimo, si el día de ayer, se notificaron prácticamente 9.000 casos nuevos de COVID en Chile. Quedémonos que esos son, probablemente son más, pero ya 9.000. Eso quiere decir que 900 personas que se demostraron enfermas de COVID el día de anteayer van a desarrollar COVID prolongado. Como mínimo. Como mínimo, no, como mínimo. Las estimaciones son que oscila entre 10 y 50% porque, bueno, se están acumulando experiencias. COVID tiene 2 años y medio, entonces, bueno, a ver qué pasa, por qué algunas personas vuelven, por qué se enferman de nuevo, por qué no rinden como rendían antes en los exámenes intelectuales, por qué están más deprimidas, por qué les duelen las rodillas, las articulaciones, por qué no se quieren levantar de la cama. Eso es COVID prolongado. Y en ese sentido, este punto, y agradezco el comentario, enfatiza aún más la idea de que tener COVID o no es un simple resfrío, porque las personas que tienen un COVID incluso leve, yo te noto completamente recuperado, pero tú desde Ucrania podrías haber desarrollado un COVID prolongado que te tuviera deprimido, con esta nube mental que no permite pensar bien y con dolores de todos tipos, en fin. Y en ese sentido es tan serio que el gobierno actual, en mi opinión, adecuadamente ha puesto en el decreto auge, en el nuevo decreto auge que partió el 1 de octubre recién pasado, una cobertura especial para el manejo del COVID prolongado, que es la enfermedad número 87, digamos, del auge. El gobierno actual aumentó en 2 las enfermedades del auge, las garantías, el primero contra para la recuperación de la agresión de género, sobre todo hacia las mujeres, que no estaba como una cosa cubierta y segura, y la segunda que agregó es una cobertura contra el COVID prolongado. O sea, hoy día forma parte del auge. Ya. Esto es porque los datos que avalan esa decisión, que implica financiamiento, en fin, y derechos para las personas, es muy seria. Y en ese contexto, yo diría que ya sabemos suficiente del COVID prolongado, que es algo que se debe prevenir adicionalmente con la masificación de las vacunas y con el uso de mascarillas, perdón que vuelva a un argumento circular, pero trate de no enfermarse, porque incluso hay gente que dice, mire, ¿por qué no aprovechamos de enfermarnos ahora de COVID ya con eso? No. Enfermarse de COVID es una muy mala idea, sumado al argumento que tú has puesto recién, que puede al menos 1 de cada 10 personas desarrollar un COVID prolongado. Los niños, hoy por hoy, los niños que además tienen otro sistema inmunitario, o una combinación diferente de sistemas inmunitarios, hoy por hoy están sufriendo más con la influenza y con el virus sincicial. Lo digo porque como padre de niños pequeños vuelven del jardín con unas mezclas rarísimas de virus de repente a la casa. Eso es así. Se ha atribuido, yo no tengo argumento de lo que he revisado para sostener cuán cierto o no es cierto, pero se sostiene que durante el periodo de la pandemia los otros virus de invernales prácticamente no circularon y los niños no desarrollaron, por lo tanto, defensas, inmunidad contra sincicial respiratorio, lo que fuera. Sobre todo sincicial respiratorio, que es un virus muy grave en niños pequeños, en lactantes. Al sacarnos la mascarilla, de nuevo el argumento, también por los niños vale la pena no respirar con COVID encima de ellos, porque además les puedo estar contagiando otros virus. Efectivamente, tenemos un brote tardío
de infecciones respiratorias, no solo en Chile, también en el mundo, coincidiendo con la primavera. Yo lo puse en Twitter también a propósito de una persona que lo comentó, yo lo retuiteé nada más. Prácticamente tenemos un aumento de 10 veces en la incidencia de virus respiratorio en niños comparado con un año normal, comillas, pre-COVID. Sí, creo que le vi algo así o a Ernesto Laval o a Tomás Pérez Yo creo Acle, que fue son Ernesto Laval. uno de ellos dos, que ambos son muy buenos en el manejo de cifras. Y dicen, mire, este brote de enfermedades respiratorias en los niños no lo teníamos nunca. Nunca habíamos tenido en primavera este brote. Y eso significa, de nuevo, daño a la continuidad escolar y riesgo de que esos niños, bueno, desarrollen enfermedades graves, en fin. El otro día hablando con un colega de Temuco me decía, yo nunca había visto niños, él trabaja en la unidad de tratamiento intensivo del hospital regional de pediatría, nunca había visto niños con neumonía por virus banales, que antes solo les producían unos moquitos, nada, y ahora están conectados a un ventilador. O sea, creo que esa también, y agradezco el comentario, apunta a que por la protección de nuestros niños es bueno volver a usar, aunque sea voluntariamente, yo no pido nada, voluntariamente que la gente se eduque a usar mascarillas en este contexto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Muchas gracias por haber venido. ¿Te puedo dar un consejo? Puede darme un consejo. Solo el término. Yo te diría que no vuelvas por ningún motivo a Ucrania en los próximos 3 o 4 años. Dependerá del canal si quiere que lo haga o no. Ojalá que no, ojalá que no. Muchas gracias, ministro, que tenga una buena jornada.